¿Te has despertado alguna vez entre las 2 y las 3 de la madrugada sin razón aparente? Tal vez creas que se trata simplemente de insomnio o del peso acumulado del día, pero conviene considerar, ¿y si hubiera algo más que el cansancio o el azar? El sabio no descarta las señales, pues entiende que la vida, en su totalidad, es una sucesión de causas que reclaman nuestra atención. Cuando el alma se despierta en la noche sin causa evidente, es deber del ser racional preguntarse qué está sucediendo en su interior. Muchos desvían su atención, se refugian en distracciones, y así pierden la ocasión de conocerse mejor. Pero quien cultiva la disciplina no ignora estos momentos. Se pregunta con honestidad, ¿qué demanda mi conciencia ahora? Si alguna vez te has encontrado despierto en ese tramo de la noche, la pregunta no es qué lo causa, sino qué puedes aprender. Reflexionaremos sobre por qué este instante es relevante y cómo evitar que el ruido interior o exterior nos aleje de una comprensión más honda. Solo cuando silenciamos lo superfluo, lo esencial se hace visible. El momento entre las 2 y las 3 no es casual, no porque tenga un misticismo propio, sino porque coincide con una pausa general del mundo. Todo calla. Es ahí donde la mente disciplinada encuentra un terreno fértil para la introspección. El sabio no desprecia estos momentos, los abraza, sabiendo que cada uno contiene una lección que puede robustecer su camino. Nada en la existencia carece de propósito. Incluso el despertar involuntario puede ser útil si se lo observa sin juicio y con atención. En ocasiones, el cuerpo se resiste a madrugar, aún con alarma. Pero si te levantas sin esfuerzo y sin motivo claro, y no logras volver al sueño, pregúntate si no será la razón interior la que te está impulsando. Quizás jamás te detuviste a pensar por qué ese momento específico parece distinto. No todo instante posee el mismo peso en la balanza del destino. Hay momentos decisivos que, si se los vive con conciencia, pueden alterar el curso de toda una existencia. El ignorante se deja llevar por la inercia. El sabio, en cambio, se detiene, observa y actúa conforme a la virtud. El peligro no está solo en el error, sino en la ceguera voluntaria. Puedes poseer grandes capacidades, pero si no eres consciente de ellas, vivirás como quien no las tiene. No se trata de la edad, sino del entendimiento. Solo cuando uno ve con claridad, puede aprovechar las oportunidades que se le presentan, porque este momento sería más valioso que otros. Hay razones que conviene considerar. En lo físico, es una hora en que reina el silencio. Durante el día, todo clama por atención, pero en la madrugada, el mundo se aquieta, y con él, también la mente. Ese sosiego no es solo exterior. Dentro de nosotros también hay una tregua. Lo que en otros momentos se disipa, ahora se concentra. Durante el día, la mente está saturada. Pero en este momento, cuando todo se calla, el alma puede escucharse. Muchos no descubren su dirección simplemente porque no se conceden el silencio necesario para oírla. En este periodo, con el cuerpo en reposo y la mente despejada, somos más receptivos a lo que es verdadero. No desprecies esta oportunidad. Si te despiertas, presta atención, tal vez haya una razón, a veces. Grandes ideas o decisiones surgen aunque en la noche. No es magia, es disposición. La mente serena, libre de ruido, accede a lo que el tumulto del día le niega. Eres más que cuerpo y pensamiento. Eres una unidad que puede, en ciertos momentos, percibir lo que escapa a lo cotidiano. No lo ignores. Observa, comprende, y si es momento de actuar, hazlo conforme a la razón y a la virtud. Esa es la tarea del ser que busca vivir de acuerdo con su naturaleza. Cuando el individuo no cultiva una vida de introspección constante y reflexión serena, su mente se vuelve torpe ante las impresiones sutiles que la realidad más profunda puede ofrecerle. Sin embargo,
en la calma de la noche, una vez que el cuerpo ha reposado y recobrado parte de su vigor. La razón despierta con una claridad distinta. En esos momentos, la conciencia se torna más receptiva a lo que escapa al bullicio cotidiano. Es entonces cuando se comprende mejor, se discierne con mayor lucidez y se encuentra sabiduría para afrontar decisiones que pesan en el alma. Puede que hayas vivido algo similar. Al enfrentar un dilema complejo, y alguien te sugiere dormir para ver las cosas con mayor claridad al amanecer. No es el sueño el que otorga la solución, sino el sosiego que aparta el ruido interior, permitiendo que el juicio emerja limpio y firme, en la quietud. La mente se aquieta, se ordena y se vuelve hábil para orientar la acción. Alguien podría decir que lo importante no es la hora, sino el descanso en sí. Pero imagina que justo cuando intentas conectar contigo mismo, un niño entra corriendo a la habitación en busca de atención. Sería difícil mantener el recogimiento. ¿No es así? Por eso, hay instantes en los que la naturaleza misma, en su orden silencioso, parece abrir una grieta en el tiempo, permitiéndote estar solo contigo, sin interrupciones, para observarte con profundidad y actuar desde la razón. No todas las horas del día tienen el mismo peso en el flujo de lo que es invisible. Hay momentos en los que los procesos del mundo interno se mueven con mayor intensidad, entre las 2 y las 3 de la madrugada. El velo entre lo visible y lo oculto parece atenuarse. Es cuando el entorno humano calla y los pensamientos más hondos pueden ascender sin tropiezos. Durante ese tiempo, puede que hayas percibido una presencia especial, una densidad distinta en el aire. Recuerda el sueño de un hombre antiguo que vio una escalera y movimiento entre dos mundos. Eso ocurrió de noche, en un momento de alta intensidad interior. No quiere decir que el entendimiento o la virtud no se manifiesten durante el día, pero existen intervalos en los que su presencia es más evidente. Así también, los pensamientos destructivos aprovechan esas horas para sembrarse con mayor facilidad en el corazón descuidado. La enseñanza es clara: mientras algunos descansan, otros siembran, para bien o para mal. ¿Te has preguntado por qué las luchas más sutiles suelen ocurrir en sueños o al amparo de la oscuridad? Es porque en ese momento la vigilancia de la mente consciente disminuye y solo queda lo que fue grabado en lo más hondo. Pero lo que allí habita depende de lo que has sembrado. Muchos conocen teorías, pero no las han convertido en práctica viva. Cuando llegan las pruebas, carecen de firmeza para resistir. Por eso es esencial nutrir tanto la mente como el corazón con pensamientos nobles. ¿Para qué? Cuando llegue la hora difícil, estés preparado. Si alguna vez despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada, sin causa aparente y sin urgencia externa, tal vez es porque el momento mismo te llama. El tiempo ha sido dispuesto para obrar y para descansar. El descanso repara el cuerpo, pero si en medio de él eres despertado, puede que se te esté ofreciendo una oportunidad de comprender, de decidir o de servir a otro. Así como un niño en tiempos antiguos fue llamado en la noche y al principio no comprendía, también tú puedes aprender a reconocer esas señales. ¿Qué habría pasado si ese niño hubiera cerrado sus oídos y vuelto a dormir? A veces, el llamado llega en medio de la noche, no para perturbarte, sino para alinearte con lo que es justo, necesario, urgente. La próxima vez que despiertes sin razón, no lo veas como un fastidio ni como una simple alteración del sueño. Pregúntate con serenidad: ¿qué se me quiere mostrar? Tal vez estés siendo preparado para algo mayor, o tal vez se te invita a interceder por alguien cuya carga no ves. En ambos casos, que tu respuesta sea la de quien vive conforme a la razón despierto, atento y dispuesto. Tal vez simplemente necesitas estar a solas contigo mismo. También Elías, en su tiempo, vio cómo su descanso era interrumpido más de una vez. Así ha ocurrido con muchos otros, que en momentos clave tuvieron que abandonar el sueño. Pero en cada caso, existía una razón esencial
Era algo determinante para el curso de sus vidas. Si hubieran ignorado ese momento, hoy no serían recordados. O lo serían como ejemplo de quienes desoyeron lo que la vida les pedía. Cuando despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada sin causa aparente, no lo tomes como un accidente. No todos lo experimentan. Algunos se despiertan por preocupaciones o dolencias, pero otros, sencillamente, por una inquietud más profunda que no se puede explicar con lógica común. Para quienes han aprendido a escucharse a sí mismos, esto puede ser parte de un proceso interno mayor. Y uno de los primeros signos de ese proceso es, precisamente, la interrupción del sueño en el camino. Puede que haya muchas otras exigencias que te lleven a renunciar al descanso, pero antes de quejarte, observa con serenidad. Quizá es señal de que hay algo importante que solo tú puedes hacer. Quizá te preguntes por qué te ocurre a ti y no a otros en tu entorno. La respuesta puede ser sencilla. Hay un propósito que se dirige a ti y que requiere tu atención. No siempre lo comprenderás de inmediato, pero dentro de ti sabes que hay momentos en que la vida te pide que tomes decisiones, que actúes, que despiertes. A veces, ese propósito se muestra en forma de pensamiento persistente, una necesidad de actuar, una claridad repentina, pero al final, aceptar o rechazar esa llamada es asunto tuyo. Se ha dicho que un padre pidió a su hijo que trabajara, y éste se negó, por lo que el padre tuvo que buscar a otro. La vida también actúa así. Hay millones en el mundo, y si tú no respondes, hay otros que lo harán, pero en esta ocasión, el llamado llegó a ti. Entonces, ¿por qué resistirte? Da el paso. No pospongas demasiado. La vida no espera indefinidamente. Si no respondes, esa oportunidad pasará a manos de quien sí lo haga. El curso de las cosas no se detiene por la indecisión de uno solo. Pero qué honor debería ser para ti saber que has sido considerado para algo que trasciende lo común. No lo veas como carga, sino como privilegio. Sé constante en lo que se te ha confiado. Recuerda, muchos son señalados, pero pocos perseveran. Otra razón por la que puedes despertarte en la madrugada es para recibir claridad. Como enseña la sabiduría antigua, aunque gires a la derecha o a la izquierda, sentirás dentro de ti una voz que indica el camino. Y en otro escrito se dice, te haré comprender y te mostraré el sendero. Pondré mi atención sobre ti. La vida misma actúa como guía, como maestra. Quiere ayudarte a decidir bien, a evitar caídas innecesarias. Sin embargo, vivimos rodeados de distracciones. Muchos ya no saben escuchar. El tiempo para el silencio, para la introspección, que debería ser espacio para el autoconocimiento, se ha convertido en costumbre vacía. Se lee por obligación, no por deseo. Se actúa sin esperar respuestas reales. Si esto te resulta familiar, detente, respira, escucha. Puede que la vida te esté hablando en el único momento del día en que todo lo demás calla. Y así, la relación con lo esencial se ha vuelto mecánica y distante. Sin embargo, la razón superior continúa buscando formas de instruirte, de orientarte, de guiar tu mente hacia lo que es correcto. Y si para lograrlo es necesario interrumpir tu descanso en la madrugada, lo hará, porque sabe que en esas horas no hay compromisos que desvíen tu atención. Es el momento propicio para el silencio interior. Mientras permaneces en ese estado de vigilia, comienzas a recibir las enseñanzas que tu alma requiere. Cuando actúas conforme a esas directrices, tu vida se reordena en armonía con la virtud. Lo que trasciende al cuerpo percibe más allá de lo visible y puede impulsarte a despertar para advertirte de un peligro inminente. Tal peligro puede afectar a ti, a los tuyos, o incluso a personas desconocidas. Si se te revela, es porque tienes el deber de actuar. Tal vez con pensamiento dirigido, con vigilancia activa,
Puede tratarse de un accidente próximo o de una situación que requiere intervención lúcida. Es fácil perderse en la rutina y olvidar que la vida no se agota en lo que los sentidos captan. Esa llamada nocturna es un recordatorio: mantente alerta. Si despiertas sin razón aparente, no ignores ese instante. Escucha con atención serena, pues hay una verdad que debes acoger. A menudo olvidamos que lo que ocurre en el plano físico refleja una estructura más profunda que no siempre es tangible. El llamado a la razón y a la verdad es constante y nos invita a permanecer conscientes. No estamos aquí para divagar ni para vivir en distracción. La lucha es real y las fuerzas que se oponen al orden no descansan. Pero cuando eliges actuar con firmeza en el camino correcto, te fortaleces, recobras el enfoque y aprendes a distinguir lo que nutre tu carácter de lo que lo debilita. A veces, se te despierta para que estés preparado ante los desafíos que se avecinan. La mente que contempla más allá de la apariencia quiere que no seas sorprendido por lo oculto. En ese momento, se te guía hacia la reflexión disciplinada y hacia el uso correcto de la palabra, como escudo frente al error y la confusión. La historia del trigo y la cizaña nos ofrece una imagen clara de lo que ocurre cuando la vigilancia se descuida. El sembrador plantó con cuidado, pero al dormir, el enemigo sembró el desorden. La falta de atención hizo que el daño pasara inadvertido hasta que ya era tarde. Así actúa la negligencia interior. Por eso, cuando se te despierta en la noche, es un llamado urgente a recuperar la claridad de juicio. Hay quienes dependen de tu lucidez, y tu firmeza o tu descuido puede alterar el curso de sus vidas. Aquel que fue ejemplo de fortaleza también pidió a sus compañeros que permanecieran despiertos en la hora crítica, pero los encontró dormidos. A pesar de sus palabras, volvieron a ceder. Esta lucha contra el adormecimiento del alma ha sido constante en el ser humano. Pero cuando el sueño es interrumpido por una causa superior, no es en vano. Es un llamado a ver con claridad, a salir de la indiferencia y a fortalecerse ante lo que está por venir. A ciertas horas de la noche, el movimiento en la realidad invisible es intenso. Hay quienes perciben señales, mientras otros son arrastrados por confusión. Imagina si, en aquella parábola, alguien hubiese estado despierto. El caos no habría prosperado. Tal vez ahora ese papel te corresponde a ti: estar despierto, frustrar los planes del desorden y proteger lo que te ha sido confiado. A veces, el despertar viene con una imagen tan nítida que no puede ignorarse. Percibes que no es azar, sino una urgencia que exige atención. En ese instante, se libra una batalla que no se ve, pero que es real. Recuerda lo que nos enseña la sabiduría antigua: no luchamos contra lo evidente, sino contra fuerzas que actúan en lo oculto y que buscan desordenar lo que ha sido cultivado con esfuerzo. El error es persistente y no se rinde fácilmente, pero la razón, cuando es ejercida con firmeza, puede enfrentarlo. Ese llamado nocturno es un entrenamiento, una manera de recordarte que debes mantenerte en pie hasta ver consolidado lo que es justo. Quizás, en esas horas, lo que se busca es revelarte algo esencial. Es en la quietud de la noche cuando la mente, libre de distracciones, puede ver con mayor claridad. En ese estado de vigilia involuntaria, surgen pensamientos que no buscan complacer, sino revelar. A veces, estos pensamientos iluminan con lucidez lo que antes era confuso. Otras veces, dirigen nuestra atención hacia lo que hemos evitado enfrentar. La mente, cuando no es distraída, se convierte en un espejo honesto. La vida diaria, con su ruido constante, desvía fácilmente la atención de lo que es esencial. Uno se aleja sin notarlo de la integridad, permitiendo que penetren hábitos, palabras o decisiones que erosionan el carácter. En esos momentos de aparente interrupción del sueño, no hay castigo, sino una invitación silenciosa a observarse a uno mismo, a examinar con severidad lo que debe corregirse. El ejemplo de un hombre
elevado por su liderazgo pero debilitado por sus decisiones. Lo demuestra, aun con actos externos de disciplina. Su voluntad se apartó de la rectitud. El deseo lo llevó a traspasar límites, ocultar su culpa y justificar el error. Solo cuando fue confrontado con la verdad desnuda, comenzó el proceso de restauración. Esa confrontación no vino con violencia, sino con palabras que desnudaron su alma y lo obligaron a mirar lo que se negaba a ver. Así es el camino de quien se desvía la vida misma, con sus señales y sus silencios. Lo llama a volver, no con reproches emocionales, sino con una insistencia firme. La conciencia, cuando es disciplinada, reconoce esa llamada y no la confunde con condena. Es un ejercicio de razón ver lo que es, aceptar lo que se ha hecho y elegir nuevamente el bien. Toda existencia está marcada por ciclos. Cada etapa tiene su propósito y prepara el alma para la siguiente. Cuando una transición se aproxima, los desafíos aumentan, la exigencia se eleva. Es entonces cuando la voluntad debe fortalecerse, cuando uno debe aceptar el esfuerzo adicional sin quejarse, porque el deber no se mide por comodidad, sino por virtud. Tal vez por eso te despiertas. No es una molestia sin sentido, sino una señal. Si lo aceptas, si observas con atención, verás que algo se está gestando. El alma, cuando es entrenada en la perseverancia, reconoce que en el silencio de la noche puede encontrar claridad, dirección y fortaleza. Quien ha llegado al límite, agotado y sin respuestas, debe recordar que la resistencia no es inútil, aunque las circunstancias presionen. La razón enseña que la desesperación no es una guía confiable. Lo que parece vacío puede ser preparación. La ausencia de señales externas no significa abandono, sino un espacio para que el carácter se forje. Un hombre, agotado por el miedo y la soledad, deseó rendirse, pero recibió alimento, descanso y una advertencia clara: el camino aún continúa. Y para recorrerlo, se necesita fuerza, no fuerza del cuerpo, sino del juicio sereno, de la voluntad entrenada, del alma que no cede a la desesperanza. Y así, paso a paso, sin dramatismo, el deber se cumple. Después de aquel momento, Elías escuchó con claridad interior lo que debía hacer, y su mente recobró firmeza para continuar. A veces, uno es despertado en la madrugada porque la razón encuentra allí un espacio libre para ofrecer comprensión sobre aquello que se ha estado buscando con insistencia. Puede que durante el sueño, las ideas se ordenen, y justo en ese instante, la mente se despierte para recibirlas con lucidez. No desprecies esos despertares. Son instantes de valor, oportunidades de reflexión profunda. Comprender esto te permite ver que no es casualidad que despiertes a esa hora. No juegues con lo que puede ser una responsabilidad. La vida exige atención, y cuando se presenta una ocasión para ver con claridad, es deber de cada uno responder. No permitas que la distracción robe lo que puede ser un momento decisivo. Las trivialidades, una notificación, un pensamiento vano, el impulso de dormir más se opondrán. Y si cedes continuamente, puede llegar el día en que ese despertar ya no vuelva. Tal vez esa carga haya sido depositada en otros hombros, en ocasiones. Ese llamado es urgente. Existe una necesidad que requiere acción inmediata, reflexión o preparación. Si no estás dispuesto a responder, tu decisión será respetada. Pero pregúntate, ¿serás considerado digno de futuras responsabilidades si no cumples con las presentes? Rechazar la acción correcta en el momento preciso puede significar perder la oportunidad de contribuir a algo de gran trascendencia. Sin embargo, si sigues despertando, la posibilidad continúa. No la desprecies.
Debes comprender esto sin duda, pocas cosas en esta existencia son más valiosas que actuar con virtud en el instante en que se requiere. Entonces, ¿qué hacer cuando despiertas en la madrugada? Lo primero es el recogimiento de la mente. Quizás has estado demasiado ocupado durante el día, y ahora se te concede un momento de atención plena. Este ejercicio de introspección es esencial para mantener la firmeza del espíritu. No lo descuides. Así como el cuerpo necesita aliento, la mente necesita dirección. Una vida sin reflexión consciente se aproxima peligrosamente al caos. Por eso, los sabios de todos los tiempos insistieron en la práctica diaria del examen interior. Ellos mismos lo cultivaban con rigor, retirándose al silencio para pensar, analizar y fortalecer su carácter. Este hábito se convierte en puente entre la voluntad recta y la acción prudente. En esos momentos de calma, se clarifican los pensamientos. El acto de detenerse para observarse no solo renueva la fuerza interior, sino que prepara al individuo para afrontar cada jornada con sobriedad y firmeza. Imagínate enfrentando las adversidades, mientras estás interiormente centrado y disciplinado. ¿Qué podrá realmente doblegar a alguien que ha cultivado la estabilidad de su juicio? Cada despertar nocturno puede ser una oportunidad para fortalecerte, ordenar tus pensamientos y reenfocar tu conducta. La introspección te eleva por encima de las perturbaciones cotidianas y te otorga una paz que no depende de las circunstancias externas. Si despiertas, no lo tomes como un accidente, sino como una ocasión de volver a lo esencial. Aunque haya dudas o temores, en la reflexión encuentras claridad. Es el espacio donde puedes depositar el peso de tus inquietudes, revisar tus decisiones y recuperar el equilibrio. Considera a Elías. Cuando huyó, fue invadido por el miedo y la desesperanza, pero incluso entonces, al detenerse, al escuchar, recuperó el ánimo necesario para seguir el camino que aún le quedaba por recorrer. Su angustia fue tan intensa que deseó que la vida terminara, pero en lugar de la muerte, recibió descanso, alimento y una comprensión más amplia del sentido que aún quedaba por cumplir. A través de la introspección, encontró no solo alivio, sino también claridad y fortaleza. Del mismo modo, si despiertas en la madrugada, no lo tomes como una molestia sin sentido, sino como una oportunidad para volver la mirada hacia lo que verdaderamente importa. Tal vez haya algo que tu conciencia necesite examinar con mayor profundidad. Antes de hablar contigo mismo en pensamientos dispersos, detente. Observa con calma qué es lo que pesa. ¿Qué es lo que arde en tu interior? ¿Sientes gratitud genuina? Entonces, deja que esa gratitud modele tu actitud. ¿Piensas en alguien o en alguna situación? Quizás es momento de reflexionar con responsabilidad sobre tu papel en ello. El recogimiento interior aporta lucidez, alternativas y dirección prudente. Si haces de este hábito un ejercicio constante, y si decides que esas horas de vigilia no serán en vano, tu carácter se fortalecerá, tu percepción se afinará, y comenzarás a distinguir con mayor precisión lo que antes era confuso. Comprenderás mejor los principios fundamentales que deben guiar tu conducta. Tu conexión con lo esencial se tornará más firme, más profunda, más real. No desperdicies el despertar intempestivo volviendo al sueño con indiferencia. Úsalo. Mantente consciente. El momento exige presencia de espíritu. En segundo lugar, dedica tiempo al estudio reflexivo de textos sabios. Después del silencio del pensamiento ordenado, la lectura atenta es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque en los escritos que han perdurado por su sabiduría hay enseñanzas que iluminan. No se trata solo de palabras en papel, sino de ideas que pueden transformar si se asimilan con sinceridad. El estudio no es un rito vacío, es una confrontación directa contigo mismo. A veces despiertas con una frase en la mente. Otras, sientes un impulso de abrir un libro sin saber qué hallarás. Pero si obedeces esa inquietud y lo haces con disposición honesta,
descubrirás que ese momento contenía algo necesario para tu camino. Lo que has leído muchas veces cobrará un sentido nuevo, como si una capa se quitara de tus ojos y vieras con renovada claridad. Recuerda, los hombres sabios de tiempos pasados guiaban a otros no con fuerza, sino con conocimiento compartido pacientemente. Así también tú, al buscar la verdad, serás apartado de la ignorancia y conducido hacia la luz de la comprensión. Una mente instruida no se deja llevar por todo viento de opinión. Examina, compara y permanece firme en lo que ha sido probado por la razón. Esa firmeza protege, da equilibrio y evita el error. El conocimiento auténtico no solo informa, transforma, fortalece el juicio, sostiene la voluntad y prepara al hombre para enfrentar cualquier adversidad con serenidad. El tiempo dedicado al estudio no es tiempo perdido. Te revela respuestas que antes no veías, disuelve confusiones persistentes y te permite avanzar con mayor convicción. ¿Sabías que los principios que rigen tus decisiones personales, tu labor y tu bienestar pueden encontrarse en la reflexión profunda sobre la verdad? Así es, al despertar en las primeras horas del día, cuando el ruido del mundo aún no ha comenzado su asalto habitual, es sabio dedicar unos minutos a la lectura de textos que desafíen tu pensamiento y fortalezcan tu carácter. No necesitas acudir a lo religioso ni buscar consuelo emocional. Basta con elegir escritos que estimulen la razón, que te confronten con preguntas esenciales sobre cómo estás viviendo. La lectura filosófica, por ejemplo, no busca entretenerte, sino formarte. En ese silencio matutino, la mente está más receptiva, menos contaminada por las urgencias del día. Allí, con un cuaderno al lado, puedes encontrar en una sola línea el impulso necesario para reajustar tu rumbo, para recuperar la claridad perdida, o simplemente para comenzar el día con dominio sobre ti mismo. Que esa lectura sea breve pero profunda. No leas por costumbre, sino por transformación. La orientación que puede transformar una vida no llega envuelta en promesas vacías, ni en discursos adornados, sino en la claridad que brota cuando la mente se encuentra libre de ruido y dispuesta a ver las cosas tal como son. Muchos se acercan a los textos antiguos como si fueran reliquias del pasado o simples objetos de estudio intelectual, sin entender que su verdadero valor no radica en las palabras en sí, sino en la disposición del lector a dejarse confrontar por ellas. Una lectura superficial no produce transformación. La letra por sí sola no tiene poder si no hay un espíritu dispuesto a examinarse con rigor. El texto no cambia a quien busca solo acumular información. Cambia a quien lo usa como espejo para verse con honestidad. Antes de abrir cualquier página, detente. Pregúntate: ¿estoy preparado para escuchar lo que no quiero oír? ¿Estoy dispuesto a ajustar mi vida si la razón lo exige? Comenzar con una actitud serena y humilde no es debilidad, sino sabiduría. Reconocer que uno necesita ser corregido es el primer paso hacia la virtud. No te acerques al estudio con orgullo, como quien ya sabe, sino como quien reconoce que aún está lejos de vivir conforme a la razón. Ten a mano un cuaderno, no para coleccionar frases, sino para registrar aquello que realmente te incomoda, aquello que desafía tu manera de pensar y actuar. No subestimes la fragilidad de tu memoria. Lo que no se escribe, se olvida. Y lo que se olvida, se pierde. El alma que busca crecer debe construir con disciplina. No es necesario leer grandes cantidades. A veces, una sola frase basta para iluminar un error de años. Detente, medita, examina tus motivaciones. La profundidad no se alcanza con velocidad, sino con atención constante. Muchos leen con prisa, corren entre capítulos como si el conocimiento fuera una meta cuantificable. No seas como ellos. La transformación nace de la repetición deliberada, de la reflexión lenta, de la voluntad de encarar lo que incomoda. Tú no estás en posición de enseñar, estás aquí para aprender.
No busques impresionar, busca mejorar. Incluso los textos más arduos, los pasajes más crípticos, encierran enseñanzas y se les aborda con respeto. Evitar lo difícil es negarse a crecer, a menudo, en lo que parece inútil o irrelevante. La mente entrenada encuentra estructura, sentido y advertencia. Mantente abierto, incluso cuando no comprendas de inmediato. Después del estudio, guarda silencio, no con resignación, sino con propósito. El mundo moderno desprecia la quietud, pero el alma disciplinada la busca como espacio sagrado. La madrugada, cuando todo calla, es el momento ideal para escuchar sin distracción. Si te despiertas antes del alba, no lo tomes como accidente. Tal vez sea la oportunidad que tu conciencia ha esperado para hablar sin ser interrumpida. No llenes ese instante con palabras innecesarias. Permanece inmóvil. Escucha tu mente. ¿Está en paz o está agitándose por miedo? Culpa. Deseo. Obsérvala sin juicio. Esta es la verdadera práctica, no pedir respuestas, sino afinar tu capacidad de percibir la verdad cuando se presenta. Al principio, parecerá inútil, sentirás que estás perdiendo el tiempo. Pero con el tiempo, comenzarás a notar cómo tu atención se fortalece, cómo tus decisiones se vuelven más justas, cómo tu ánimo se estabiliza. Esa es la señal de que estás avanzando. Aprender a estar en silencio es aprender a gobernarte. No importa si estás sentado, recostado o de rodillas. Lo importante es que tu cuerpo no interfiera con tu mente. Si cerrar los ojos te ayuda, hazlo. No esperes voces místicas. Espera simplemente que la razón vuelva a ocupar su lugar. Y cuando lo haga, no dudes. Actúa conforme a ella, sin demora. Allí comienza el verdadero progreso. Imagina que te despiertas en la noche, en ese intervalo entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando todo está en calma y ningún ruido externo exige tu atención. Es un momento que no debes despreciar. La mente, libre de estímulos, se encuentra en su estado más receptivo. No necesitas hacer nada especial, solo estar presente. No busques llenar ese instante con pensamientos innecesarios. Simplemente obsérvate. Deja que la quietud te abrace. Si tu mente divaga, tráela de vuelta con gentileza, sin reproches. Eso también es parte del entrenamiento. Este no es el momento de hablar, sino de escuchar. No siempre obtendrás respuestas en forma de palabras claras. A veces llegará como una impresión tenue, una convicción que nace sin esfuerzo, o una sensación de claridad que antes no tenías. Pero no te apegues a lo que esperas o deseas oír. Lo esencial es estar abierto a lo que el momento te ofrece, no a lo que tú crees necesitar. Esa apertura exige humildad, porque quien cree que ya lo sabe todo no escucha nada. La mayor parte del tiempo hablamos demasiado y escuchamos muy poco. ¿Cuánto tiempo has pasado buscando respuestas con palabras? Ahora haz lo contrario. Guarda silencio. Observa lo que surge desde lo más profundo de tu conciencia. Tal vez no sientas nada especial. No importa. La percepción no siempre es inmediata. Lo importante es mantenerte presente. Con una disposición honesta, la tranquilidad que aparece en ese estado no es el resultado de evasión, sino de alineación interior. Es la calma de quien no necesita huir ni forzar. Esa paz fortalece, no adormece, renueva, no entretiene. Puede que sientas alivio, como si una carga hubiera sido retirada. Esa es la señal de que has dejado de luchar contra lo inevitable y por fin estás dispuesto a ver con claridad. No asumas que todo impulso que recibes debe ser ejecutado de inmediato. Lo hopli onkwa chuechak kondung homnai. La acción, para ser virtuosa, debe nacer tu discernimiento. Không phải tu phản ứng vội vàng. Espera con serenidad. No confundas la quietud con inactividad. Quien sabe esperar,
Actúa con precisión. Y si al despertar, eliges ignorar esta oportunidad, ten en cuenta que también hay consecuencias. Perder un instante de claridad es permitir que la inercia gobierne. Si la vida te ofrece un espacio donde puedes ordenar tu interior, no lo rechaces por comodidad. La resistencia que sientes en esos momentos no siempre viene de fuera. Muchas veces nace del interior, del deseo de no cambiar. La disciplina no siempre se expresa en grandes gestos, sino en actos pequeños y constantes. Levantarte en la madrugada para reencontrarte contigo mismo es uno de ellos. Requiere decisión. Requiere que le des valor al momento, incluso cuando el cuerpo te exige permanecer en la inercia. Recuerda a aquellos que, sin tener autoridad ni títulos, demostraron más determinación que muchos otros. No es la posición lo que define a una persona, sino su disposición interior. Hay quienes, como María en la historia antigua, fueron capaces de levantarse en la noche y caminar hacia lo desconocido, guiados solo por un impulso sincero de permanecer fieles a lo que creían justo. Ella no se dejó vencer por la confusión ni por la tristeza. Se quedó cuando otros se fueron. Perseveró cuando otros se rindieron. Y en su persistencia encontró lo que los demás no vieron. Así también tú, si eliges permanecer despierto cuando el mundo duerme, si eliges observarte en vez de distraerte, si eliges escuchar en vez de hablar, entonces, aun en la oscuridad, recibirás claridad, porque no hay mayor revelación que la que nace del esfuerzo interior por vivir de acuerdo con la razón, la constancia y la virtud. Hay momentos en que uno escucha lo que es correcto, pero elige no actuar. Algunos, aun sabiendo lo que se espera de ellos, prefieren quedarse inmóviles. Han oído advertencias, han comprendido los principios, pero la voluntad permanece dormida. Así ocurre con quienes, al despertar en la noche, perciben una inquietud interior y sin embargo optan por ignorarla. Se aferran a la comodidad de la cama, como si el reposo físico valiera más que la claridad de conciencia. Elegir lo fácil frente a lo correcto siempre tiene un costo. El descuido abre paso a fuerzas que erosionan lentamente lo esencial: la dirección, la disciplina y la paz interior. Quien no está vigilante pierde aquello que más debería custodiar: su propia integridad. El sabio sabe que la noche no solo es tiempo de descanso, sino también de prueba. Cuando todo calla, la mente se revela, y con ella, también lo que ha sido ignorado durante el día. Así como hay quienes fueron avisados de un peligro y no actuaron, también nosotros, al no responder a ese llamado silencioso de la madrugada, caemos en la misma negligencia. No basta con saber lo que hay que hacer, hay que hacerlo. La acción, no el conocimiento, es lo que define al hombre firme. Muchos confían en lo aparente, como quien se duerme al lado de quien le traiciona sin saberlo. Pierden lo valioso por no discernir a tiempo. ¿Acaso no compartimos demasiado con quienes no merecen nuestra confianza? No entregamos pensamientos, planes y vulnerabilidades a personas que podrían volverse contra nosotros. Hay quienes, mientras aparentan cercanía, esperan el momento oportuno para debilitarnos. No es paranoia, es observación lúcida. El enemigo no siempre llega de frente. A menudo se disfraza de aliado. Y aún así, seguimos dormidos. Nos incomoda que se nos despierte. Preferimos ignorar el impulso de levantarnos cuando todo dentro de nosotros dice que debemos hacerlo. Esperamos que la verdad venga a gritos, pero la verdad suele hablar en susurros, especialmente en la noche. ¿Hasta cuándo dejarás pasar estos llamados silenciosos? No esperes a abrir los ojos y descubrir que lo que te daba fuerza ya no está. La perseverancia no es una opción, es un deber. Si alguien te advierte, escúchalo. Si alguien te insta a no rendirte, agradécelo.
Las advertencias no son condenas, sino señales de quienes han visto más allá. No cometas el error de responder una sola vez y luego desistir porque el resultado no fue inmediato. Lo correcto exige constancia. El que actúa una vez y luego se retira no es firme, solo fue momentáneamente estimulado. Permanecer despierto en la madrugada, no por ansiedad ni inquietud vacía, sino por convicción profunda, es un signo de vigilancia interior. La razón te dice que no todo lo urgente es importante, pero también que no todo lo silencioso es irrelevante. Cuando el alma está en calma y el cuerpo despierto, ahí es donde debe decidirse si uno sigue durmiendo o se levanta y actúa. La elección es tuya. Pero recuerda, lo que no cultivas se pierde. No basta con comenzar. Es necesario perseverar. Una voluntad que se enciende brevemente y luego se apaga no transforma el carácter. En la vida, como en el ejercicio del cuerpo, lo que edifica es la constancia. Algunos abandonan el camino apenas encuentran resistencia. Otros, como aquella mujer que eligió permanecer mientras otros se iban, comprenden que el valor no reside en la intensidad momentánea, sino en la permanencia serena ante lo que importa. Ella no huyó ante el silencio, con el corazón firme y el ánimo inclinado hacia la verdad. Esperó, y en esa espera, recibió lo que otros perdieron por impaciencia. La ocasión era la misma para todos, pero solo quien resiste hasta el final la aprovecha. Así funciona la vida, el instante se presenta, pero no se repite. La oportunidad no permanece con los inconstantes. Muchos pierden encuentros importantes no porque no se les ofrecieron, sino porque no estaban despiertos cuando llegaron. La noche, lejos de ser un obstáculo, suele ser el escenario donde el alma, libre del ruido y la distracción, puede enfrentar su verdad. El silencio nocturno revela lo que el día esconde. Si despiertas en ese momento, no vuelvas a dormir como si nada significara. Reflexiona. ¿Por qué estás despierto? ¿Qué se te está pidiendo ver o comprender? En múltiples momentos de la historia humana, el pensamiento profundo y las decisiones que marcaron el destino nacieron en la oscuridad. Pero solo aquellos que estaban atentos, los que no retrocedieron ante el cansancio, los que decidieron resistir al sueño cómodo, accedieron a esas revelaciones. Si abandonas demasiado pronto, cedes tu lugar a otro. El mérito no está garantizado por el título, sino por la disposición interna. La madrugada pone a prueba tu voluntad. El cuerpo exige descanso, pero la razón sabe cuándo debe mantenerse firme. Quien lucha consigo mismo con honestidad, como aquel hombre que no soltó lo que buscaba hasta el amanecer, encuentra la transformación que anhela. No fue su fuerza física la que le dio la victoria, sino su determinación de no ceder. ¿Hace cuánto no te aferras con claridad a lo que deseas cambiar? ¿Cuándo fue la última vez que, en lugar de evadir el insomnio, lo usaste para evaluar tu rumbo, tus hábitos, tus desvíos? Si esperas resultados diferentes, no puedes vivir con la misma pasividad de siempre. Lo que te corresponde por naturaleza solo llegará si lo reclamas con acción recta, no con quejas ni lamentos. Incluso si ya has tenido momentos de lucidez en el pasado, no te acomodes. La virtud no se acumula como riqueza, se practica cada día, así como aquel hombre que, aun habiendo estado en el lugar correcto ayer, volvió a él al amanecer siguiente. Debes regresar una y otra vez a lo esencial, porque la claridad de hoy no garantiza la lucidez de mañana. Hay un valor oculto en las primeras horas del día: menos ruido, más claridad. Es el momento en que tu mente aún no ha sido contaminada por la urgencia, por la comparación ni por las distracciones. Desaprovechar esa ventana por pereza es permitir que otros influyan sobre ti antes que tú mismo tomes posesión de tu día. Lo que dejes pasar al despertar, quizás no vuelva. Tal vez ese día contuviera una advertencia que necesitabas escuchar, una oportunidad que debía ser vista,
o una decisión que requería tu atención más lúcida. La próxima vez que despiertes antes de lo previsto, quédate despierto. Observa lo que sucede dentro de ti. El alma sabe lo que necesita, solo hay que escucharla sin ruido, pero si cedes al descuido, habrá consecuencias. Cuando la razón duerme, las fuerzas destructivas siembran lo que corrompe. El descuido nocturno da espacio al autoengaño, a los hábitos inútiles, a pensamientos que erosionan tu voluntad. No todo lo que crece en ti viene de ti. Si no vigilas tu interior, permitirás que lo ajeno tome raíz en tu juicio. La mente no se contamina de golpe. Un pequeño estímulo sin control, una distracción tolerada, una conversación innecesaria, y pronto te encuentras defendiendo lo que antes rechazabas. Lo que parecía inofensivo se convierte en hábito, y el hábito, cuando no es elegido con conciencia, se convierte en cadena. Las consecuencias son silenciosas pero reales. Toleras lo que antes combatías, justificas lo que antes corregías. No esperes hasta que la carga sea demasiado pesada. El deterioro moral es progresivo, y cada concesión lo acelera. Si quieres proteger tu destino, debes proteger tu atención. Lo que dejas entrar en tu mente determinará lo que saldrá de tu conducta. No alimentes resentimientos al iniciar el día. La amargura es una semilla que compite con la serenidad. Si no perdonas, te envenenas. Si no limpias el terreno de tu alma, no crecerá nada valioso. El día comienza con decisiones pequeñas que modelan tu carácter. En resumen, si no actúas cuando el momento lo exige, ocurren 3 cosas: pierdes lo que debías recibir, desaprovechas el instante de mayor lucidez y permites que lo inútil eche raíz en ti. Pero la elección es tuya. La próxima vez que el sueño intente retenerte, recuerda lo que está en juego. La transformación no viene a los pasivos, viene a los que eligen lo correcto. Incluso cuando es incómodo, despierta, observa, actúa, antes de que el día lo haga por ti. Despierta antes que el sol, y hallarás el campo más fértil para cultivar el alma. Las primeras horas del día no exigen de ti grandilocuencia ni heroísmo, sino una simple decisión: vencer el cuerpo, dominar el impulso de seguir durmiendo y afirmar con acciones que el día merece ser vivido con propósito. Muchos obstáculos se presentarán bajo el velo de la lógica, el afecto familiar, la tibieza del lecho, el murmullo de una casa aún en calma. No son enemigos, pero pueden ser pruebas. Cada excusa, por justificada que parezca, es una invitación a posponer lo esencial. Pregúntate, ¿qué merece prioridad? ¿La comodidad o la claridad de espíritu? La familia, los compromisos, incluso el agotamiento, no son barreras absolutas, sino medidas de tu voluntad. No se trata de abandonar lo que amas, sino de asignarle a cada cosa su lugar justo. Hay momentos en que lo correcto no será lo más fácil, pero sí lo más necesario. Aquellos que han dejado huella en la historia de la virtud no lo hicieron en ausencia de dificultades. Fueron hombres y mujeres que, con cargas reales y afectos sinceros, eligieron no postergar lo que su razón les indicaba. Si ellos pudieron con menos medios y más riesgos, ¿por qué tú no? No es la hora la que importa, sino lo que haces con ella. En medio de la noche o al romper el alba, el espíritu puede entrenarse, incluso cuando a tu alrededor todo invite al descanso. Tú puedes optar por el despertar interior. Ese momento breve donde eliges el deber sobre el deseo construye el carácter. No te dejes llevar por el ruido, ni externo ni interno. Puede que compartas techo con quien no entiende tu disciplina, o que las circunstancias no favorezcan el recogimiento. Pero es ahí donde se prueba tu firmeza. La fortaleza se forja precisamente cuando el entorno no coopera. Cada día comienza con un umbral, lo cruzas como esclavo del hábito o como dueño de ti mismo. La claridad, la serenidad y el juicio recto no son dones que se obtienen sin esfuerzo. Requieren lucha,
constancia y la disposición de dejar de lado lo que agrada para abrazar lo que edifica. Si decides ignorar el llamado del deber por temor a perturbar a otros, pierdes no solo una oportunidad, sino una parte de ti. Nadie puede luchar tu batalla interior. No hay recompensa sin renuncia. Acepta que cada incomodidad es una oportunidad para fortalecer el espíritu. Despertar temprano no es castigo, es entrenamiento. Una hora de silencio contigo mismo vale más que muchas en la confusión. Si perseveras, lo que hoy parece sacrificio, mañana será paz. La voluntad, bien ejercida, transforma la dificultad en fuerza. Que nada te aparte de esa decisión. Aun cuando todo en su entorno parecía reclamar su atención, hubo uno que eligió levantarse temprano para encontrarse consigo mismo. No porque las circunstancias fueran ideales, sino porque comprendía que el deber hacia la propia mente no espera la comodidad. La vida, con sus demandas, rara vez concede un momento libre. Por eso, el sabio lo crea con su decisión. No se trata de tener energía, sino de tener dirección. La noche no era para él un refugio del cansancio, sino un campo donde templaba el espíritu. Sé que tu cuerpo protesta, que tu mente reclama descanso, pero también sé que el dominio de uno mismo no nace del placer, sino del sacrificio. Crees que la grandeza se alcanza sin esfuerzo. Ningún hombre que haya buscado sabiduría o virtud lo ha hecho desde el hecho de la pereza. La madurez del alma exige más que deseo, exige orden. Exige propósito. Si algo estorba tu avance, muévete. Si el miedo o la comodidad te atan, libérate. Camina donde sabes que debes caminar. Las dificultades llegarán, pero no determines tus acciones por su presencia. Recuerda que el que actúa con rectitud encuentra fuerza en sí mismo. Las distracciones existen, pero el hombre íntegro sabe a qué ha venido. Mantente firme. La vida es una lucha interna, y el enemigo más astuto no siempre está fuera, sino en el silencio de tus pensamientos. Tal vez no haya ruido externo, pero si no gobiernas tu mente al despertar, ella te arrastrará donde no quieres ir. Reflexiona. ¿Qué es lo primero que piensas al abrir los ojos? ¿Es acaso una ofensa? ¿Una deuda? ¿Una incertidumbre? No dejes que lo inmediato te robe la calma. Esa preocupación que te tienta al desasosiego no merece el trono de tu atención. El sosiego matutino es terreno sagrado para el juicio claro. Las respuestas que anhelas no nacerán del miedo, sino del pensamiento disciplinado y de la mente entrenada para ver lo esencial. Has pasado noches en vigilia, buscando certezas en la ansiedad. No más. Hoy se te ofrece una alternativa. Toma las riendas de tus pensamientos y entrégate al ejercicio de la razón. No rehuyas la carga, ordénala. Afróntala. Resuélvela con serenidad. Sí, los días traen consigo la presión del sustento, del hogar, de las cuentas, pero preocuparte no pagará ninguna. Hacer lo que está en tu poder. Sí. Y eso comienza en la madrugada. Cuando decides si vivirás el día con claridad o con temor. Si lo incierto gobierna tu ánimo. Le has cedido más poder del que merece. La abundancia no está en lo que se recibe, sino en lo que uno cultiva dentro de sí. Así que, ¿por qué consumir tu energía en lo que no puedes controlar? Imagínate invitado ante aquel que tiene los medios para ayudarte, y eliges no presentarte porque estás demasiado ocupado pensando en tus problemas. ¿No es eso una contradicción? Deja de sabotearte. Levántate. La primera victoria del día se gana en los primeros minutos. Ahí se forja el carácter del hombre que, aunque rodeado de incertidumbre, permanece imperturbable. Despertar en las primeras horas de la mañana no es una carga, sino una oportunidad. El cuerpo protesta. Desea seguir envuelto en la tibieza del lecho, pero la mente debe recordar su propósito. No se despierta el sabio para huir del sueño,
sino para encontrarse consigo mismo. Cada nuevo amanecer es una invitación al dominio interior, una ocasión para colocar en orden el alma antes de que el mundo imponga su ruido. No es suficiente simplemente buscar aquello que calma nuestras inquietudes, sino examinar por qué surgen dichas inquietudes en primer lugar. El espíritu disciplinado no ruega por consuelo, sino que se esfuerza por comprender su naturaleza. No te levantes con la expectativa de obtener beneficios, sino con el anhelo de conocerte a ti mismo con claridad. El verdadero pensamiento no consiste en repetir preocupaciones, sino en reflexionar con profundidad, en contemplar lo que permanece, lo que forma carácter. Cuando centras tu mente en lo que es justo, firme y racional, se abre espacio para actuar con virtud. Si permites que tu atención sea dominada por la falta o el temor, cultivas la debilidad. Y donde hay debilidad, no puede haber crecimiento. Cada uno conoce bien sus carencias, pero pocos se detienen a conocer su deber. Aquel que se examina con honestidad descubrirá tanto su fragilidad como su potencial. La claridad llega no cuando se desea, sino cuando se trabaja por ella. Tal vez hoy lamentas una pérdida, sin advertir que la vida te dirige hacia algo más digno, o te aferras a un vínculo que se ha roto, sin considerar que la libertad te ha sido devuelta para forjar algo más sólido. Todo se revela a su tiempo, pero solo a quien está presente con plena atención. Despertar temprano es sacrificar la comodidad efímera en favor del cultivo interior. Es elegir la firmeza por encima del deseo, el orden por encima del capricho. Y aunque en el momento parezca una lucha sin sentido, en el fondo es una victoria sobre uno mismo. No hay mayor riqueza que conocerse con verdad, sin máscaras, sin distracciones. El día no comienza con el ruido del mundo, sino con la decisión de vivir conforme a la razón. Por eso, despoja tu ánimo de todo peso innecesario. La culpa, la distracción, el desorden, todos ellos nublan la percepción. Si has obrado con injusticia, repáralo, no por miedo al castigo, sino por respeto a tu propia dignidad. El que se acuesta con el alma manchada, despierta con el juicio turbado. No permitas que las voces del miedo o de la culpa te dicten quién eres. Reconócete en lo que haces cuando nadie te observa, en los pensamientos que eliges sostener al amanecer. Hoy es el día para desechar lo que estorba. Que tu primer acto al despertar sea de atención, de lucidez, de intención, porque vivir sin propósito es desperdiciar el don del tiempo. Y el tiempo es lo único que, una vez perdido, jamás vuelve. Cuando el cuerpo aún clama por permanecer en el lecho, el alma debe recordar su deber. Despertar en las primeras horas del día no es una carga, sino una elección consciente del espíritu que ha comprendido el valor del tiempo. En el silencio de la madrugada, uno se encuentra consigo mismo, lejos del bullicio de las apariencias y las distracciones. No es el mundo el que dicta este momento, sino la razón, que nos impulsa a buscar claridad antes de que el día imponga sus exigencias. Agradezco la oportunidad de ejercitar la constancia. Espero que este instante me revele aquello que el juicio no había alcanzado a ver en la distracción del día. Sé que en la quietud, el pensamiento se ordena y la mente descubre el propósito que subyace en cada despertar. Confío en que la disciplina me hará ver más allá de lo inmediato, hacia una comprensión más íntegra de mí mismo. Lo que antes era oculto se hace evidente solo para quien permanece vigilante. Hoy me levanto con intención, con un ánimo dispuesto a observar y a aprender. Que se me conceda lucidez para reconocer aquello que he ignorado en mi interior. Que mis ojos, no solo los del cuerpo, sino los del entendimiento, se abran para no detenerse en lo superficial. Deseo ir al fondo de las cosas, comprender su estructura y su causa. Mis pensamientos deben mantenerse firmes, sin ser arrastrados por las corrientes de lo inútil. No permitas que la confusión que reina en el mundo se apodere de mí. Que esta hora, apartada de todo ruido, sea el terreno fértil donde florezca el sentido. Mientras medito, que mi mente encuentre dirección,
no por azar, sino por reflexión disciplinada. Que el entendimiento sea fruto del esfuerzo, no del capricho. Deseo experimentar una transformación que no dependa de emociones pasajeras, sino del ejercicio continuo de la virtud. Que no me halle dormido mientras la razón me llama a despertar. Quiero mantenerme atento, sin dejarme vencer por las preocupaciones menores, ni por el peso de los hábitos adquiridos. Que cada amanecer sea un entrenamiento del espíritu, una ocasión para fortalecer el carácter. Concédeme una mente sobria, libre de distracciones, y un juicio que no se doblegue ante la comodidad. Incluso cuando mis pensamientos vaguen, que la voluntad los devuelva a su centro. Fortaléceme contra toda debilidad que intente impedirme este momento de recogimiento. Que el pensamiento se eleve, pero sin desligarse de la realidad. Dame claridad para discernir, firmeza para no vacilar, y disposición para escuchar lo que la reflexión me revele. No quiero perder el sentido de este despertar, ni malgastar la vigilia en trivialidades. Que cada instante tenga peso, que cada idea se ordene con propósito. Despierta en mí una sensibilidad racional, no guiada por impresiones vacías, sino por la comprensión de lo que verdaderamente importa. Guíame para leer el presente con claridad, sin ilusionarme ni desesperarme, que al despertarme de nuevo, no me halle indiferente, sino preparado. La historia demuestra que quienes han transformado su vida lo han hecho mediante decisiones firmes en momentos de silencio. Yo también busco esa transformación. Que cada madrugada sea un ejercicio que modele mi alma. Por encima de todo, anhelo conocer con más profundidad lo que debe guiar mi conducta. Enséñame a vivir de acuerdo con lo que es recto, a actuar no por impulso, sino por comprensión. Concédeme constancia, no fluctuación, y que en mí habite un deseo sereno de progreso moral. Abre mis ojos para que vea lo que aún no he visto, aquello que fortalece mi integridad y refleja la coherencia de mi vivir. Que el pensamiento recto transforme mi ser, que en él halle todo lo necesario, que arda como el fuego que elimina lo innecesario. También reconozco que hay días en los que no encuentro palabras, pero eso no debe alejarme de la reflexión. Ayúdame a sostenerme en la práctica constante, a mantenerme firme aún en el silencio. Que en mí nazca un deseo sincero de diálogo interior. La solidez de mi carácter depende del ejercicio constante del juicio y la atención. No deseo romper esa conexión conmigo mismo. Quiero cultivar un hábito que me permita observar sin distracción, expresar sin vanidad, escuchar sin ansiedad. Sé que quien persiste en el esfuerzo de la introspección acaba encontrando respuestas. Por eso pido fuerza interior. La adversidad no me vencerá si me hallo preparado. No seré presa de lo que amenaza si me he ejercitado en la razón. No deseo caer en la pereza mental, ni ser sorprendido por la negligencia. Ayúdame a vestirme cada día con la firmeza del juicio y la claridad de propósito. Así resistiré lo que venga, y ningún engaño me hallará desprevenido. Aunque el cuerpo despierte con peso y debilidad, la mente ha de recordar su deber levantarse, no por impulso, ni por placer, sino porque el deber llama. Si tropiezo, no me detengo. Reconozco la caída. Aprendo de ella y me incorporo. Pues no es el error lo que nos define, sino nuestra respuesta ante él. He de plantar mis pies sobre aquello que es firme la razón, la virtud, la claridad de juicio. Nada externo puede perturbarme si mantengo el gobierno de mi interior. Aun si la noche trajo pensamientos inquietos o preocupaciones sin rostro, no debo entregarme a ellos. La mente, si no es dirigida, se convierte en una enemiga. Por eso, en el silencio del alba, cultivo la atención y la autodisciplina. Observo lo que surge sin juzgar, y en ello encuentro libertad. Rechazo la ansiedad por lo que aún no ha sucedido. Cada día trae su propio peso, y solo el necio intenta cargar con el de mañana. Lo esencial será provisto si actúo con sabiduría y templanza. Si mi alma no se aquieta, no podré escuchar lo que la razón susurra. Por tanto,
Expulso toda agitación provocada por la escasez o el pasado. El dolor que otros causaron es parte del camino humano. No puedo exigir a los demás la perfección que yo mismo no poseo. Por eso, me libero del rencor, de la amargura que enferma el alma, y rechazo la lucha interna que no construye nada noble. Donde hay compasión, florece la paz interior. Así aprendo a ver a los demás con comprensión, sin ilusiones ni juicios precipitados. También el entorno distrae personas, deberes, ruido. Pero el sabio aprende a retirarse sin herir, a guardar espacios de recogimiento donde la mente pueda afinar su juicio. Me alejo de lo que interfiere con mi disciplina interior, sin desprecio, pero con firmeza. No permito que la confusión o el ruido de las opiniones ocupen el lugar de la reflexión. La mente debe centrarse en lo esencial, no en lo pasajero. El discernimiento me permite actuar según el momento, cuando hablar, cuando callar, cuando estudiar, cuando simplemente observar. Cada instante tiene su razón, y conocerla es vivir con sabiduría. Busco claridad, no revelaciones oscuras. Busco principios, no promesas vacías. La virtud es suficiente guía. Que el deseo de aprender brote de la convicción, no del temor saikon. Que las decisiones estén fundadas en lo justo, no en lo conveniente. Y que cada día, incluso al amanecer, elijo de nuevo vivir conforme a la razón, que es el camino más digno del ser humano. Guárdame de alejarme del camino recto y protégeme de abandonar aquello que he comprendido como justo. No permitas que mis pensamientos se dispersen y que los placeres pasajeros desvíen mi atención de lo esencial. Sé que la claridad reside en las certezas construidas a través de la razón, y en ellas hallo lo que basta para este día. Me sostengo en lo que he aprendido y rechazo toda ilusión que el mundo ofrece como consuelo falso. Reconozco que a veces el silencio de la madrugada no es casualidad, sino una invitación a la introspección, al ejercicio del juicio sereno y al ajuste del alma. Examino mi vida con sinceridad y me esfuerzo por identificar aquello que merece ser corregido. Me dispongo a purificar mis intenciones y a asumir mis errores con honestidad. Que no me falte la humildad para aceptar la corrección cuando sea justa. Deseo dejar atrás todo hábito que debilite mi carácter. Entiendo que solo con constancia y disciplina puedo mantenerme firme en el propósito. Pido lucidez para apartar de mi jornada todo lo que interfiere con el ejercicio de la virtud. Permíteme ordenar mis pensamientos y avivar en mí el deseo de obrar correctamente. No quiero ser esclavo de las pasiones, ni de las cadenas que uno mismo forja con su falta de vigilancia. Hoy reconozco mis desvíos y elijo alinearme con aquello que ennoblece la existencia. Estoy convencido de que la vida tiene un sentido mayor cuando se vive con dirección y entrega al deber. Por eso acepto el despertar en la madrugada como un llamado a la formación interior, a la fortaleza de ánimo. Llévame con constancia a través de este tiempo de crecimiento. Que no me falte lo necesario para cumplir con lo que exige la naturaleza racional del ser humano. Pido claridad para comprender el momento oportuno de actuar, y sabiduría para hacerlo de acuerdo con la razón recta. No quiero desperdiciar mis días en lo efímero. Aspiro a convertirme en aquello que soy capaz de ser si persevero. Dame fuerza para avanzar, para enfrentar cada dificultad y superarla sin claudicar. No permitas que la duda me venza. Afírmame en la certeza de que basta conseguir el camino de la razón y la virtud, incluso cuando las tormentas oscurecen el horizonte, cuando los desafíos se acumulen y la vida se torne ardua. Hazme recordar que no estoy solo, que todo ser humano comparte esta lucha y que la templanza es refugio en medio del caos. Cúbreme con la firmeza del alma entrenada y fortalece en mí la confianza. Estoy dispuesto a recibir todo lo que la vida me depare si lo afronto con integridad. Sé que este tiempo de silencio al amanecer no es un vacío, sino el comienzo de algo valioso. Gracias por la oportunidad de reflexionar y actuar conforme a lo que es digno. Si este mensaje ha resonado contigo,
Si has encontrado en estas palabras un impulso para cultivar tu carácter y vivir con mayor propósito, te invito a dejar tu reflexión en los comentarios. Comparte tu experiencia, pues también eso forma parte del ejercicio de la virtud, edificar a otros desde la honestidad. No olvides darle me gusta si este contenido ha sido de valor para ti. Suscribirte al canal y activar las notificaciones es una forma sencilla pero firme de seguir nutriendo tu interior con mensajes que llaman a la razón, a la constancia y a la vida examinada. Nos encontramos en el próximo video, en este espacio donde cada madrugada es una nueva oportunidad para elegir lo correcto.